Continuando con lo que estábamos estudiando en la última clase, vamos a empezar haciendo un ejercicio sobre ecuaciones homogéneas de primer orden. Les recuerdo que estas ecuaciones homogéneas de primer orden no es en el mismo sentido que se va a ver más adelante. Más adelante una ecuación diferencial se dirá homogénea si está igualada a cero. Ya veremos con calma más adelante de qué vamos a estar hablando. Por ahora, vamos a considerar homogéneas si cumplen esa propiedad que estábamos viendo. Vamos a hacer algún ejercicio más. ¿Recuerdan cuál hicimos la clase pasada? La clase pasada hicimos alguno del 1 al 14, en el cual la ecuación diferencial era homogénea y teníamos que hacer alguna sustitución. Vamos a hacer una del 1 al 14, que creo que de esas no hicimos. Entonces, ¿cuál escogen? Una del 1 al 14. Listo. Vamos a ver entonces el ejercicio número 13. El ejercicio número 13 corresponde a un PBI. Bueno, acá está colando un poquito en la imagen un DY de la parte de arriba, pero voy a reescribir esta ecuación como está acá. Tenemos x más y, se multiplica, bueno, elevado a la y sobre x, elevado a la y sobre x, por el diferencial de x, menos bueno, x por elevado nuevamente a la y sobre x por dy. Esto igualado a 0, junto con la condición inicial y evaluado en 1, es 0. Junto con esa condición inicial. Vamos a hacer acá una sustitución. Recuerden, muchachos, que acá hay dos sustituciones posibles. Una de las sustituciones es y igual a u por x, y la otra sustitución es x igual a b por y. ¿Bien? Podemos usar cualquiera de las dos sustituciones, que cualquiera de las dos sustituciones debe llevar la ecuación diferencial a una que sea como de variables separables. Entonces, para recordar, primero veamos que ambas partes de las que están acá son homogéneas y del mismo orden. Entonces, ¿qué quiere decir que sean homogéneas? Vamos a identificar acá el m de xy, y esto es x más y a la y sobre x. Es de esta forma. Para que sea homogénea, lo que debe cumplir es que m de tx, ty, sea algo del estilo t a la alfa por mxy. Entonces vamos a ver, vamos a evaluar simplemente. Esto es, donde está x reemplazamos por tx, acá ty lo reemplazamos por, perdón, y lo reemplazamos por ty, y igual en esta parte el exponente. Entonces, y lo reemplazamos por ty y x lo reemplazamos por tx. Podemos simplificar estas t que están en la parte del exponente, tanto en numerador como en denominador, y luego podemos hacer un factor común t, y queda t que multiplica a x más y a la y sobre x. De esta manera estamos encontrando que esto es una ecuación diferente. Esta parte es homogénea. La función m es homogénea. ¿De qué grado? Es homogénea de grado 1. Recuerden que el grado tiene que ver con el exponente al cual va a quedar elevado alfa. Bien, como es un exponente 1, entonces esto es homogénea de grado 1. Homogénea de grado 1. Ahora, vamos a hacer lo propio con n de xy.
n de xy, ¿quién es? Es x e a la y sobre x. X e a la y sobre x. Bueno, acá podemos ponerle incluso el menos, no pasa nada. Ahora vamos a evaluar n en tx, ty. Esto será entonces menos tx e a la ty sobre tx. Esto es menos t x e a la y sobre x, ¿cierto? Simplificando los t. Y esto será entonces t que multiplica a menos x e a la y sobre x. Es decir, esto es t que multiplica a n de xy. Por lo tanto, nuevamente es una función homogénea y además también es de grado 1. Como son homogéneas ambas del mismo grado, entonces vamos a decir que esta ecuación diferencial es homogénea. Ahora sí, teniendo en cuenta que es homogénea, cualquiera de las sustituciones nos va a permitir llevar la ecuación diferencial a una de variables separables. Y acá puede ser más conveniente por la forma del exponente, que es de la forma y sobre x, puede ser más conveniente hacer la primera sustitución. ¿Por qué? Porque cuando yo reemplace y por u sobre x, esta parte, y sobre x, ¿cómo va a quedar? Va a quedar simplemente como u por x sobre x, es decir, u. Entonces va a ser más conveniente hacer esa sustitución. Voy a copiar acá esta ecuación diferencial. Ahora que ya verificamos que es homogénea, voy a copiar esta ecuación diferencial por aquí y vamos a darnos a la tarea de resolverla. Vamos a mover esto un poco más hacia acá. Y ahora, haciendo la sustitución, y igual a u por x, recuerden que acá necesitamos calcular también el diferencial de y, que será ¿quién? Será u de x más x de u. Hacemos esta sustitución y observen. Tenemos entonces x más u por x e elevado a la u por x sobre x multiplicado por el de x menos x e a la u por x sobre x multiplicado por el de y. ¿El de y quién es? Es u por dx más x por du igual a 0. ¿Bien? Ahora vamos a proceder a reorganizar todo. Vamos a dejar a un costado lo que tiene de x, al otro costado lo que tiene de u. ¿Por qué? Porque acá está apareciendo algo con dx y acá tenemos todo esto con dx. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar con dx? X más u por x e a la u, ¿cierto? Menos x e a la u, que es lo que queda al hacer el producto. Con este menos, todo esto por dx. Ahora, ¿qué va a quedar con du? Va a quedar simplemente menos x al cuadrado, ¿cierto? X por x e a la u por du igual a 0. Vamos a hacer entonces de este primer paréntesis, vamos a hacer un factor común x y queda x que multiplica ¿a quién? A 1 más u e a la u menos e a la u. Esto por dx, pasamos a sumar el menos x al cuadrado e a la u de u al lado derecho y queda aquí entonces x al cuadrado e a la Profe, u de qué u. pena. ¿Sí? Ese menos x e a la 1 va multiplicado por u. Este x menos esta parte de acá, No, no,
No, el otro. El que va multiplicado por el de x cuando se factorizó. A ver, espérame. Ah, ya entiendo. Este de acá, este que escribe acá, así este va multiplicado por u. Es decir, queda u por x e a la u, ¿verdad? Tienes razón. Claro, y ahí va a ser más sencillo porque se va a simplificar esto que está aquí. Es decir, esto es u por x e a la u. Y por lo tanto, estas partes se van a simplificar. Listo. Ahora sí. Entonces aquí simplemente va a quedar x, x de x. Separamos las variables. Separando las variables, aquí queda x sobre x al cuadrado por dx y en la parte de la derecha simplemente queda e a la u por du. Integramos a ambos lados. Acá va a quedar la integral de 1 sobre x, que es logaritmo natural de x, el logaritmo natural del valor absoluto de x. Y en la parte de la derecha queda la integral de e a la u, que es simplemente e a la u y más una constante de integración. Una vez teniendo esto, nos podemos devolver en la sustitución. Tenemos entonces logaritmo natural del valor absoluto de x igual a e a la u. Recordemos quién era u. ¿Quién era u? Vamos a volver entonces. U, bueno, acá tenemos, si y es igual a u por x, entonces u es igual a y sobre x, ¿verdad? Entonces u es igual a y sobre x, aquí queda y sobre x más una constante de integración. Esta sería una solución implícita. Tenemos acá una solución implícita de la ecuación diferencial. Podemos tratar de conseguir una ecuación explícita, pero primero preferiría que resolviéramos el PBI. Resolver el PBI, recuerden que es hallar el valor de la constante. Acá tenemos entonces ahora la condición inicial. Considerando que y evaluado en 1 es 0, tenemos que. Entonces, cuando x vale 1, y vale 0. Tenemos aquí logaritmo natural de 1 igual a e a la 0 sobre 1, ¿cierto? Y vale 0, x vale 1, aquí más c. De manera que el logaritmo natural de 1 es 0 y e elevado a la 0 es 1 más c, de donde podemos extraer que c vale menos 1. Y a partir de esto, entonces, ofrecer una solución implícita del PBI. Una solución implícita del PBI. ¿Cómo será esa solución implícita del PBI? Entonces la solución implícita del PBI será el logaritmo natural de x igual a e a la y sobre x menos 1. ¿Podemos conseguir una solución explícita a este problema de valor inicial? Bueno, vamos a tratar y a tratar de despejar y. Entonces tenemos aquí logaritmo natural de x más 1 igual a e a la y sobre x. Para despejar y tenemos que calcular el logaritmo natural. Tenemos logaritmo natural del logaritmo natural del valor absoluto de x más 1. Y acá en esta parte quedará simplemente y sobre x. De modo que una solución explícita al PBI es. Una solución explícita al PBI será y igual a x logaritmo natural del logaritmo natural del valor absoluto de x más 1. Bien.
¿Hasta ahí estamos bien? A ver, voy a hacer aquí un zoom inverso para que veamos mayor parte del ejercicio. Y bueno, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Pregunta, sugerencia, comentario. Vamos entonces a hablar de ecuaciones de Bernoulli. Las ecuaciones de Bernoulli tienen una aparición con mayor frecuencia que las homogéneas de este tipo. Y las ecuaciones de Bernoulli tienen la siguiente característica, la siguiente particularidad. Tienen una forma muy similar a las ecuaciones lineales, con una diferencia. Sí, esta clase sí la estoy grabando. Más tarde subiré el video de esta clase. Ecuaciones de Bernoulli. Las ecuaciones de Bernoulli son ecuaciones de la forma, van a tener la siguiente forma. Son muy parecidas a una ecuación de tipo lineal. Si yo escribiera simplemente esto así, digo, eso es una ecuación diferencial lineal. La diferencia es que las ecuaciones de Bernoulli acá tienen una potencia de y. Bien. Eso que escribí en amarillo es lo que hace la diferencia entre una ecuación lineal y una ecuación de Bernoulli. Por lo demás tienen la misma forma. Tienen esta misma forma. Acá, cuando nosotros hacemos las ecuaciones trabajamos con ecuaciones de Bernoulli, entonces, bueno, acá vamos a decir que n es un entero de modo que n va a ser diferente de 0 y n va a ser diferente de 1. ¿Por qué? Si n es diferente de 0 o es diferente de 1, estamos ante un caso nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque si n vale 0, ¿cuánto es y elevado a la 0? 1. 1. Y si esto fuera simplemente 1, entonces no tendría una ecuación diferente a una lineal, ¿cierto? Es decir, lo que tendría allí sería una ecuación lineal. ¿Qué pasa cuando y toma valor 1? ¿Qué pasa cuando y vale exactamente 1? Queda f de x por y y entonces esa cantidad f de x por y podría pasarla a la izquierda, ¿cierto? Y agruparla con p de x por y escribir otra vez algo de la forma de y de x por más una función que multiplica a y igual a 0. Es decir, vuelve a ser una ecuación lineal de las que ya hemos trabajado. Entonces aquí vamos a considerar que n es diferente de 0, diferente de 1, y a tomar esta sustitución. U es igual a 1, perdón, U es igual a y a la 1 menos n. Entonces, al usar la sustitución, U igual a y a la 1 menos n,
a la 1 menos n. La ecuación diferencial se reduce a una ecuación lineal de primer orden. Se reduce a una ecuación diferencial lineal de primer orden. Vale. Esto cuando tengamos una ecuación de esta forma, donde n es... Bueno, perdón, acá n no necesariamente entero, donde n es un número real. Creo que de hecho acá en los ejercicios hay un ejemplo donde no necesariamente es entero. Esta sustitución va a reducir la ecuación diferencial precisamente a una ecuación lineal de primer orden. Bueno, vamos a mirar acá algún ejercicio. Primero revisemos el planteamiento hasta convertirla en una lineal. Veamos en este ejemplo. Tengo esta forma de esta ecuación diferencial. En esa forma, la ecuación diferencial no está en forma estándar. Primero que debo hacer, dividir todo en x. Dividiendo en x, entonces queda de esta manera. De y de x más 1 sobre x por y. 1 sobre x será nuestra función p de x, en esa forma de la ecuación de Bernoulli, igual a x por y cuadrado. Acá tenemos que y será nuestra función f de x, y de esta forma podemos identificar que n es igual a 2. ¿Cierto? Recuerden que n es la potencia de y que acompaña a f de x. De manera que, ¿cómo es la sustitución en este caso? Recordemos, la sustitución es y igual a 1 menos n. Es decir, esto es y igual a 1 menos 2, por lo tanto es y a la menos 1. Con esta sustitución, acá nosotros a veces vamos a necesitar usar bastante esta sustitución. ¿A qué me refiero usarla bastante? Bueno, podemos reescribir simplemente 1 sobre y como y a la menos 1, ¿cierto? De esta manera, y, ¿quién será? Si yo ahora despejo y, entonces y será 1 sobre u. Esto es importante tenerlo en cuenta, tener claro el panorama de quién será y en términos de u, quién es u en términos de y, en cada ejemplo, para luego poder trabajar con él. Porque tal vez en algún momento, por ejemplo acá al final vamos a necesitar despejar u y vamos a tener que saber quién es y. Quién es y en términos de u y u en términos de y. De esta forma, entonces, ¿cómo calculamos, cómo hacemos la sustitución? Bueno, para hacer la sustitución tenemos que calcular quién es el de y de x. El de y de x simplemente será la derivada de y con respecto a x, es decir, en esta sustitución u igual a y a la menos 1, vamos a derivar a ambos costados, y si ustedes observan, acá la sustitución no la manejan tanto como u igual a 1 sobre y, sino como y igual a x igual a menos 1. ¿Bien? ¿Por qué? Porque va a ser más fácil encontrar de y de x en términos de u. Voy a borrar acá un poco esto, sabiendo ya quién es u. Vamos a ver cómo sería más conveniente. Quiero que hagamos estas observaciones para ahora sí ponernos a hacer ejercicio. La sustitución que sugiere el texto es haga u igual a y a la menos 1, ¿cierto? A la 1 menos 2. Pero ¿qué pasa? Si yo escribo esto así, cuando voy a calcular du de x, por ejemplo, voy a calcular du de x, ¿quién es du de x? Esto es menos 1 y a la menos 2 por la derivada de y con respecto a x. Si escribo esto así, tengo que hacer más cuentas. ¿Por qué? Porque tengo que despejar de y de x. ¿Quién es de y de x? De y de x será, multiplico por menos 1 a ambos lados y multiplico por y cuadrado a ambos lados, queda de esta manera, ¿cierto? De u de x. ¿Cuál es el inconveniente? De momento el inconveniente es que quiero que de y de x quede solamente en términos de las variables u y x, no que aparezca y. Acá tendríamos entonces que
reutilizar la misma sustitución. ¿Por qué? Porque de acá podemos decir que y es igual a u a la menos 1, como habíamos hecho antes ya. Entonces, si y es igual a u a la menos 1, y al cuadrado es u a la menos 2. Entonces tengo que esto es u a la menos 2 de u de x. Y ahora sí puedo trabajar. Esto lo puedo conseguir, pero vean todo lo que tengo que hacer, ¿vale? En cambio, si yo escribo directamente que y es igual a u a la menos 1, cuando yo derivo, obtengo directamente esta expresión que es la que me sirve. No es que no pueda llegar por el otro camino, sí, pero tengo que tener muy claro qué es lo que estoy haciendo y ver cómo resolver inconvenientes como este, cómo hallar el valor de y cuadrado, ¿ok? Entonces acá en estas ecuaciones de Bernoulli al principio no es muy claro cómo se manejan las sustituciones, pero empieza a ser bastante más claro cuando nosotros hacemos ejercicios. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios, unos 2 o 3 ejercicios de ecuaciones de Bernoulli y ver cómo esto reduce una ecuación a una ecuación lineal. Cuando hacemos, luego de hacer esta sustitución, simplificando vemos que el resultado tiene esta forma. Y viendo esta forma es una ecuación diferencial que es lineal de primer orden, ¿cierto? La variable dependiente es u y la variable independiente es x. ¿Vale? Bueno, ahora sí que puede ser un poco más claro el panorama de qué es lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con ecuaciones de Bernoulli. Ecuaciones de la 15 a la 22. Entonces, a ver, vamos a empezar ¿con cuál? ¿La 18 o la 17? ¿Cuál prefiere? La 18. Vale, vamos a hacer la 18. Entonces, vamos a este ejercicio de 18. Lo voy a reescribir. Esto es x por dy de x menos 1 más x por y igual a x por y al cuadrado. Igual a x por y al cuadrado. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar la forma de la ecuación diferencial. Esta, al igual que en el ejemplo que estábamos revisando, no tiene todavía la forma de Bernoulli. Necesitamos primero dividir en x, ¿sí? Es decir, vamos a conseguir esta forma estándar. Esta forma estándar. La forma estándar será ¿quién? De y sobre dx menos 1 más x sobre x por y igual a ¿quién? A y al cuadrado. De esta forma vamos a poder identificar esta ecuación como una ecuación de Bernoulli, tiene la forma de Bernoulli, y ahora a partir de esto podemos también identificar el valor de n. n es igual a 2. Por lo tanto, voy a escribir acá la información que puedo estar necesitando. Primero la sustitución. U es igual a ¿qué? A y a la 1 menos n, ¿verdad? Es decir, esto es y a la menos 1. Y aquí voy a escribir esto de dos formas. Primero, u igual a 1 sobre y. Acá pasando a la izquierda multiplicar y, pasando a dividir u, tenemos que y a su vez es 1 sobre u. De esta segunda presentación va a ser mucho más sencillo trabajar para hallar el de y de x. De y de x, ¿quién es? Derivo con respecto a x. ¿Y esto quién será? Entonces la derivada de 1 sobre u con respecto a x será menos 1 sobre u cuadrado por la interna que es de u de x. Entonces ya tengo suficiente información. ¿Por qué? Porque ya puedo sustituir y, ¿cierto? Ya puedo sustituir y ya puedo sustituir también ¿a quién? A de y de x. Entonces vamos a hacer esas sustituciones. Veamos entonces, de la ecuación diferencial de y de x,
que es menos 1 sobre u cuadrado por du de x, menos, acá tenemos 1 más x sobre x, 1 más x sobre x por y. ¿Y es igual a quién? A 1 sobre u. Y esto será igual a quién? A y al cuadrado. Y al cuadrado es ¿qué? Es 1 sobre u al cuadrado. Haciendo esta sustitución, ya tenemos todo en términos de la variable u y en términos de la variable x. Ahora necesito otra vez la forma estándar. Voy a escribir aquí, forma estándar. Y en amarillo, otra vez. Forma estándar otra vez. ¿Cómo consigo la forma estándar otra vez? Multiplico todo por menos u cuadrado. Toda la ecuación la multiplico por menos u cuadrado. De manera que queda du de x. Acá quedará positivo, ¿verdad? 1 más x sobre x. Y tenemos acá u cuadrado sobre u, queda simplemente u. Y en la parte de la derecha va a quedar menos 1. Recuerden que estoy multiplicando todo por menos u cuadrado. Si ustedes observan esta nueva forma estándar, esta nueva ecuación diferencial, es una ecuación diferencial que es lineal de primer orden, donde la variable dependiente es y y la variable independiente es x. ¿Vale? Entonces acá podemos identificar nuevamente nuestro p de x, que va a ser 1 más x sobre x, y tal vez una mejor presentación puede ser 1 sobre x más 1. Nuestra función f de x, que será simplemente menos 1, y ahora vamos a proceder. Vamos a resolver esta lineal. Entonces, factor integrante. ¿Cuál es el factor integrante? Es e elevado a la integral de p de x, ¿verdad? Es entonces elevado a la integral de 1 sobre x más 1 de x. ¿Cuánto da esta integral? Tenemos e elevado a. La integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x. Y la integral de 1 es simplemente x. Recuerden que en esta integral no ponemos constante de integración. Esto a su vez lo puedo escribir como e a la logaritmo natural de x por e a la x. Es decir, el factor integrante es ¿quién? Es x e a la x. ¿Bien? Recuerden, una vez tenemos escrito entonces el factor integrante, que es el primer paso para resolver una lineal, el segundo paso, ¿quién es? Escribir de la siguiente manera. En este caso vamos a escribir la derivada con respecto a x de quién? Del factor integrante, ¿cierto? Que es x e a la x por u, que es nuestra variable dependiente, y esto igual a ¿qué? Al factor integrante por nuestra función f de x. ¿Quién es f de x? Menos 1. Procedemos integrando a ambos lados, de modo que tenemos x e a la x por u igual a la integral, a menos la integral de x e a la x de x. ¿Cuánto es la integral de x e a la x? Esto es x e a la x menos e a la x, más una constante de integración. ¿Sí o no? A ver, hagan esa integral y me dicen. Esa integral se hace por partes, es una integral que aparece tal vez varias veces en los ejercicios. Entonces, bueno. Una vez teniendo esto, entonces vamos a tener que x
e a la x por u es igual a menos x e a la x más e a la x más c. Vamos a dividir todo a ambos lados por x y a la x de manera que rescatamos u es igual a ¿quién? Observen, lo primero dividido en x y a la x va a dar menos 1, ¿verdad? Lo segundo dividido, el segundo sumando dividido en x y a la x nos da 1 sobre x. Y el tercer sumando dividido en x y a la x nos va a dar c sobre x e a la x. Todavía no tenemos una solución para esto. ¿Por qué? Porque esta solución debe ser en términos de y y de x. Entonces, una vez tenemos escrito esto así, vamos a proceder a sustituir u. Recordemos quién era u. U era igual a 1 sobre y. ¿Correcto? Entonces tenemos 1 sobre y es igual a menos 1 más 1 sobre x más c sobre x e a la x. Es decir, que y es igual a ¿quién? Y es igual a ¿quién? A 1 dividido en todo esto. En menos 1 más 1 sobre x más c x e a la x. Y esa es la solución, una forma de la solución explícita de esa ecuación diferencial original. Tal vez la forma más cómoda de escribir esto no sea esta. Tal vez tengamos otra forma de escribirlo. ¿Cómo también puede escribirse esto? Bueno, se pueden hacer algunas cuentas, pero por ejemplo, si multiplico numerador y denominador por x e a la x, si multiplico numerador y denominador por x e a la x, en el numerador simplemente va a quedar x e a la x. Pero en el denominador tal vez se puede escribir de una mejor manera, como menos x e a la x más e a la x más c. Tal vez en una parte de respuestas de un libro aparecería la respuesta así y no como está escrito en la parte de arriba en blanco. Bueno, quiero que analicen el proceso y si tienen alguna pregunta, hagan las preguntas que consideren necesarias. Si para el siguiente ejercicio hay alguna partecita en la cual eh, quieran que me detenga un poco más o explique alguna parte un poco más despacio, también me lo pueden decir. ¿No hay preguntas? Profe, ¿me podría explicar desde la segunda parte? Es que no entendí muy bien, la verdad. Desde la segunda parte. ¿A qué le llama la segunda parte? Después del factor de integración, en la segunda parte. Ah, ok. Después de aplicar la integración en dos Aquí. partes. Vale. Recuerden, muchachos, que siempre Sí, que nosotros hallamos para resolver una lineal, voy a hacer aquí, a escribir algo paralelo. El factor integrante para nosotros, ¿quién es? Es la integral de p de x, ¿de acuerdo? Lo primero que hacemos para resolver una lineal es escribir el factor integrante para posteriormente escribir la siguiente ecuación. La derivada con respecto a x de quién? Del factor integrante, ¿sí? Por la variable dependiente que normalmente es y, pero en este caso está siendo otra. Y esto será igual a quién? Al factor integrante multiplicado por quién? Por la función f de x que se identifica en la ecuación lineal. Sí, esta es la forma que utilizamos. El primer paso es calcular el factor integrante. El segundo paso es que es escribir esto de esta manera para poder integrar a ambos lados.
Entonces es lo que estamos escribiendo, utilizando esta parte, este segundo paso de la solución de las funciones, perdón, de las ecuaciones lineales de primer orden. Entonces es lo que estoy escribiendo aquí, la derivada con respecto a x de quién? Del factor integrante por la variable dependiente igual a que al factor integrante por la función f de x, ¿cierto? Identificamos por eso que f de x era -1. Luego, ¿qué procedimos a hacer aquí? Integramos a ambos lados. Por eso, usando el teorema fundamental, la integral de esta derivada es la misma función y al lado derecho dejamos expresado por ahora la integral. Bien. Luego procedemos a calcular la integral y bueno, a despejar u para posteriormente reemplazar u como 1 sobre y y finalmente despejar y. Bien. A ver, vamos haciendo otro ejercicio y ahí también le vamos tomando ritmo. Bien, ese fue el ejercicio número 18. Vamos a ver ahora, hagamos el 20. ¿Les parece? ¿Hacemos el 20? Bien, el ejercicio número 20 dice así. Importante identificar la variable dependiente y la independiente. Acá tenemos entonces 3 veces 1 más t al cuadrado por dy de t. Es decir, la variable dependiente es y la independiente es t. Acá en esta parte tenemos 2t por y al cubo menos 1. Entonces vamos a hacer primero acá a escribir esto de una forma ordenada. Entonces procedamos con lo siguiente. En busca de la forma estándar de esta ecuación diferencial, lo primero que voy a hacer es resolver el producto que está aquí a la derecha. Es decir, acá tenemos 2t por y a la 4 menos 2t por y. Escribimos ahora lo siguiente, 1 más 3 por 1 más t cuadrado de y de t más 2t por y igual a 2t por y a la 4. ¿Por qué lo estoy escribiendo así? Para buscar la forma estándar. ¿Qué es la forma estándar? Acá voy a tener la derivada, ¿cierto? Acá voy a tener la variable dependiente y acá va a tener entonces una potencia de la variable dependiente. ¿Ok? Paso a dividir, bueno, divido toda la ecuación en 3 por 1 más t cuadrado y queda de y de t más 2t sobre 3 se multiplica a 1 más t cuadrado, esto multiplicado por y esto igual a ¿quién? A 2t sobre 3 que multiplica a 1 más t al cuadrado por y a la 4. Vemos entonces que es una ecuación de Bernoulli. Si ustedes observan, acá tenemos la derivada con coeficiente 1, está en forma estándar, la variable dependiente, que es y una potencia de la variable dependiente. Y lo demás son funciones que dependen de la variable independiente, es decir, de t en este caso. Entonces es una ecuación de Bernoulli con n igual a 4. Con n igual a 4. Procedemos nuevamente de la siguiente manera. Hacemos la sustitución. U es igual a y a la 1 menos 4. Es decir, esto es y a la menos 3. Y acá quiero escribir esto de dos formas. Bueno, la primera forma es u igual a 1 sobre y al cubo. Si nosotros despejamos
Despejamos y. ¿Y sería igual a qué? ¿Y sería igual a qué? La raíz cúbica de Uno sobre Bueno, no los estoy 1 escuchando muy bien. sobre... 1 de U a la 1/3. A ver, esto sería U a la raíz menos un cúbica. tercio. ¿Sí estamos de acuerdo o no? U a la menos un tercio. ¿O no? Sí, señor. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Si a alguien le genera duda, decimos por qué. Despejando y. Despejando y. A ver, voy a hacer aquí una cuenta, pero la voy a borrar a continuación. Despejando y tenemos esto y al cubo es igual a 1 sobre U, ¿verdad? Sacamos raíz cúbica a ambos lados o elevamos a la 1/3 de ambos lados, que es equivalente. Entonces tenemos acá 1 sobre U a la 1/3 y esto es U a la menos 1 elevado a la 1/3, producto de los exponentes es U a la menos 1/3. ¿Bien? Vale. Voy a borrar eso que está en amarillo. Entonces, tengo estas dos presentaciones. ¿Por qué quiero estas dos presentaciones? Porque acá sí que va a ser un poco más notorio que se tiene mayor ventaja al despejar y de ahí poder sacar el de y de t. Bien, vamos a calcular el de y de t entonces. Veamos a ver. A partir de esto calculo el de y de t. ¿Quién es de y de t? Es menos 1/3 u a la menos 4/3 por du de t. Por du de t. Bien. Entonces ya tengo de y de t, ya tengo y, ya puedo simplemente reemplazar en la ecuación diferencial. ¿Vale? Entonces reemplazo de y de t es menos 1/3 u a la menos 4/3 por du de t. Aquí tenemos más 2t sobre 3 que multiplica a 1 más t al cuadrado. Esto multiplicado por y. Y es igual a ¿qué? A u a la menos 1/3. ¿Vale? Al otro lado tenemos 2t sobre 3 que multiplica a 1 más t cuadrado. Y esto multiplicado por y a la 4. ¿Cuánto es y a la 4? Importante, acá tengo y acá puedo calcular y a la 4. ¿Cuánto es y a la 4? Elevo a la 4 a ambos lados. Tengo que y a la 4 es u a la menos 4/3. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora tengo una ecuación diferencial solamente en términos de la variable u y la variable t. ¿Qué hacemos ahora? Forma estándar. Entonces, voy a multiplicar todo por menos 3. Entonces, voy a escribirlo aquí. Multiplico por menos 3 u a la 4/3. Cuando multiplico menos 3 u a la 4/3, ¿qué queda aquí? Menos 3 por menos 1/3 es Ese 1. segundo término es negativo, ¿no? ¿Cómo? ¿El segundo término no es negativo? El segundo término, que si es negativo, pregunta. Sí. Veamos a ver. No recuerdo bien cómo era la ecuación. O no sé si fue que la copié Acá mal. tenemos positivo. Ah, no, si la copié mal, qué pena. No pasa nada.
Entonces, multiplicando por menos 3 u a la 4 tercios, queda du de t, ¿cierto? Aquí tenemos ahora sí menos, y ojo, este 3 lo voy a simplificar con el 3 del denominador, de manera que queda 2t sobre 1 más t al cuadrado. Y multiplico u a la 4 tercios por u a la menos 1 tercio. ¿Cuánto da eso? U a la 3 tercios, es decir, u. Al costado derecho, nuevamente, él queda menos, el 3 lo simplifico con el 3 del denominador, queda 2t sobre 1 más t al cuadrado, y esto queda simplemente así, ¿no? Porque el u a la 4 tercios por u a la menos 4 tercios queda u a la 0, lo cual es 1. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a resolver esta que es lineal. Esta ecuación diferencial que queda acá es lineal. Tienes P de t es menos 2t sobre 1 más t al cuadrado. Y f de t es esta misma cantidad, ¿no? Menos 2t sobre 1 más t al cuadrado. Procedemos al cálculo del factor integrante. Entonces, acá, factor integrante. El factor integrante será e elevado a la menos 2t sobre 1 más t al cuadrado de t. ¿Y esto quién es? Bueno, para esta integral podemos hacer una sustitución simple. U sería igual a ¿qué? Bueno, si quieren usamos U para no confundirla con la variable que ya escribimos antes. Entonces escribamos W. Es igual a 1 más t al cuadrado, de modo que el dw es 2t de t. Queda aquí entonces e elevado a menos la integral 2t de t es el de w. Queda entonces aquí 1 sobre w de w. De modo que el factor integrante es e elevado a menos el logaritmo natural del valor absoluto de 1 más t al cuadrado. ¿Bien? Y esto, entonces, ¿qué será? Esto es lo mismo por propiedad de logaritmos que e elevado al logaritmo de 1 más t al cuadrado elevado a la menos 1, ¿verdad? Es decir, esto es 1 más t al cuadrado elevado a la menos 1, que de otra manera es lo mismo que 1 sobre 1 más t al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, ahora vamos a proceder con lo siguiente. Ya tenemos nuestro factor integrante, que era nuestro primer paso. Segundo paso. ¿Cuál es nuestro segundo paso? Vamos a reescribir de la siguiente manera. Segundo paso será derivada con respecto a t, a nuestra variable independiente, ¿de quién? Del factor integrante, que es 1 sobre 1 más t al cuadrado, por la variable dependiente, que en este caso es la variable u, ¿cierto? Y esto será igual a ¿quién? Esto será igual a nuestro factor integrante,
1 sobre 1 más t al cuadrado. ¿Por quién? Por nuestra función f de x. ¿Quién era nuestra función f de x? Es 2t sobre 1 más t al cuadrado. Bien, voy a pasar una línea acá para que no se confundan estas dos. Profe, ¿no era menos 2t? A ver, lo revisamos. Sí, señor, es menos. Bueno, vamos a ponerle acá el menos. A ver, entonces ahora voy a integrar a ambos lados. En el lado izquierdo queda 1 sobre 1 más t al cuadrado por u. Y en el lado derecho va a quedar menos la integral de ¿quién? De t sobre 1 más t al cuadrado. Bueno, voy a sacar, bueno, vamos a ponerle el 2. Quería sacar el 2, pero no va a tener mucha ventaja tampoco. Así. ¿Cómo hago esta integral? Pregunto. Sería la misma sustitución que tenemos arriba, ¿no? Sería la misma sustitución que tenemos arriba, solamente que ahora no va a quedar logaritmo natural, sino va a quedar una potencia, ¿verdad? Entonces tenemos w es 1 más t al cuadrado. Nuevamente el dw es 2t de t. Entonces el 2t de t es el dw. De manera que esta integral queda de la siguiente forma. Menos 1 sobre w cuadrado dw. ¿Ok? Por lo tanto, esto es u a la menos 2. La integral de u a la menos 2 es ¿quién? De w a la menos 2 es ¿quién? Es w a la menos 1. Esto dividido en menos 1. Ya acomodamos los signos. Y bueno, todo esto más una constante de integración. Entonces, voy a devolverme la sustitución y a retomar esta forma. 1 sobre 1 más t al cuadrado por u es igual a ¿qué? A w a la menos 1. Es decir, es 1 sobre w. Pero 1 sobre w es 1 sobre ¿quién? 1 sobre 1 más t al cuadrado. ¿Bien? Todo esto más una constante de integración. Finalmente despejamos u. Pasamos a multiplicar entonces, o bueno, multiplicamos en ambos lados por 1 más t al cuadrado. Este primer término será 1 y el segundo término será c, que multiplica a 1 más t al cuadrado. ¿Ok? Nos devolvemos en la sustitución. U era igual a ¿quién? ¿Me recuerdan? U era igual a ¿quién? 1 sobre t cubo. Perfecto. 1 sobre y al cubo. Y esto sigue siendo 1 más c, que multiplica a 1 más t cuadrado. A ver, esto podría reescribirlo de otra manera. Entonces, a ver, y al cubo será igual a ¿qué? A 1 sobre esto. 1 más c que multiplica a 1 más t al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, voy a hacer dos cosas. Y, esta sería una forma implícita de la solución. Una forma explícita sería la raíz cúbica de esto. 1 sobre. Si ustedes observan cuando yo hago la multiplicación de c, por lo que está en el paréntesis, c por 1 es c, más 1 sigue siendo una constante. Entonces voy a escribir c más c que multiplica a t al cuadrado. ¿Bien? Y esta sería una forma explícita de la solución. Profe, ¿pero esa sería la misma constante o sería ya otra constante? ¿Qué cosa? ¿La constante c? La c primera, porque sería c más 1. Entonces sería otra constante o sería la misma. Ah, sí, sería otra constante. Pongámosle acá c y acá c1. Pueden dejarla de cualquiera de las dos formas. En términos de la solución, sí, acá tendríamos que ponerle una c1. O pueden dejarla simplemente de esta manera. A ver, de hecho, si más adelante queremos resolver un PBI, voy a escribir esto con blanco,
tal vez puede ser mejor escribirlo de esta forma. 1 más c que multiplica 1 más t al cuadrado. ¿Sí? Porque si no, una de las constantes será una cantidad y la otra es la misma cantidad, pero más 1. Y para más adelante tal vez pueda ser mejor, en lugar de conseguir el valor de dos constantes, conseguir el de una sola. Puede ser mejor entonces escrito de esta forma. Observen que estos problemas, estas ecuaciones de Bernoulli, de alguna manera aumentan el nivel de complejidad con respecto al estudio de ecuaciones lineales. ¿Por qué? Porque vamos a repasar entonces este ejemplo. Vamos a repasar este ejemplo. Veamos, en este ejemplo hay varios detalles a tener en cuenta. Primero, cuando a mí me presentan esta ecuación diferencial, lo primero que debo hacer es encontrar la forma que tiene. Es decir, si considero que va a ser una ecuación de Bernoulli, tengo que llevarla a esta forma, a una forma estándar, y acá me doy cuenta que es una ecuación de Bernoulli. Tengo una derivada, tengo una variable de este estilo, una variable dependiente, y acá tengo una potencia de la variable dependiente. Si al llevarla a esta forma resulta que acá en lugar de y a la 4 es un 1, es decir, no hay nada, entonces simplemente sería una lineal. ¿Vale? A ver, ya vamos a llegar al tema de las constantes. Entonces, seguimos repasando. Primero lo que debo hacer es encontrar la forma que tiene la ecuación diferencial. Acá puedo identificar que es una ecuación de Bernoulli con n igual a 4. Con n igual a 4, ¿cierto? El exponente es 4. De esta manera se sugiere una sustitución. U será igual a y a la menos 3, pero recuerden que necesito tener ambas presentaciones. Una que será U en términos de y otra que será y en términos de U. De hecho, la que estamos viendo nosotros que nos sirve más es ¿cuál? Casi todo el tiempo la que nos sirve más es y en términos de U. ¿Por qué nos sirve más y en términos de U? Por dos razones. Para calcular el de y de t es mucho más fácil aquí. Para calcular las potencias de y también es más fácil desde aquí. Y eso me permite replantear mi ecuación diferencial ahora en la variable u y la variable t. Una vez tenemos escrita la ecuación diferencial con la sustitución, ¿qué necesitamos hacer? Llevarlo a forma estándar. Una vez que esté en forma estándar, veo que efectivamente es una ecuación lineal. Si no nos da algo lineal, entonces algo estamos haciendo mal. Luego calculamos el factor integrante. Bueno, resolvemos la lineal, ¿cierto? Calculamos el factor integrante. Reescribimos de esta manera. Integramos a ambos lados. Depende de cómo quede la parte de la derecha. Vamos a necesitar uno u otro método de integración. Despejamos u. Y una vez despejamos u, volvemos al valor de y. Tenemos que encontrar el valor de u en términos de y. Aquí es donde me sirve saber quién es u en términos de y. Hasta este momento es que me sirve saber quién es u en términos de y. Finalmente, entonces, bueno, despejamos y. ¿Por qué serían dos constantes diferentes? Si bien son constantes, cuando yo resuelva un PBI va a ser algo diferente. Vamos a ver. Lo que yo había escrito hace un momento era lo siguiente. Si yo multiplico c por 1, es c más 1, entonces acá puedo escribirlo de dos formas. Como yo lo había escrito antes, era de la siguiente manera. 1 más, acá poner una constante, pero acá tendría que poner otra constante. ¿Por qué son constantes diferentes? Porque esta c de hecho es c más 1. Bien, entonces sería mejor poner dos constantes diferentes. Cuando nosotros escribimos simplemente como una constante, no vemos mucha diferencia. Voy a escribirlo así. Como un c más 1 aquí, así lo podría escribir, y un c por t al cuadrado. ¿Por qué acá va a tener importancia eso?
porque cuando vaya a resolver un PBI, quiero que miren la diferencia. Por ejemplo, vamos a agregar una condición inicial para esta ecuación diferencial. Desde este momento, a ver, vamos a decir que y evaluado en 0 es 1. Es decir, que t vale 0 y y va a valer 1. Reemplazo acá en esta forma implícita, entonces nos queda 1 al cubo, lo cual es 1. Y en la parte de la derecha nos queda 1 sobre 1 más c, que multiplica a 1 más 0 al cuadrado, lo cual es 1. Queda 1 más c, ¿vale? De manera que queda 1 más c será igual a 1, de modo que ¿cuánto vale c? C vale 0. Bien, c vale 0. Y puedo resolver el PBI, es decir, puedo hallar el valor de c. Puedo hallar el valor de c. Puedo reescribir la solución. En este caso, si c vale 0, observen que la solución es una solución constante 1. ¿Cierto? La solución sería una solución constante 1. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, lo reescribo de la siguiente manera? Es decir, que el c más 1 lo voy a llamar simplemente c, o lo voy a llamar c1, voy a llamarlo c. El problema va a estar acá cuando quiera resolver el PBI. Nuevamente, si t vale 0, ¿cuánto vale y? Ahora tenemos que y, ¿cuánto debe valer? 1, ¿no? Entonces tengo 1 igual a ¿qué? A la raíz cúbica de 1 sobre c más t por 0, c por 0 será 0, entonces queda acá 1 sobre c, de modo que queda 1 igual a 1 sobre c, y de aquí que c vale 1. Esto no es posible, porque si c vale 1, observen cómo queda la solución. Antes, para el mismo PBI, la solución, ¿quién era? La solución era la solución constante, 1. ¿Cierto? Si c vale 0, mírenlo acá. Si c vale 0, toda esta parte se va a hacer 0 y queda 1 sobre 1, 1, raíz cúbica de 1 es 1. Es decir, que cuando c valga 0, la solución al PBI va a ser solución constante 1. Pero si lo analizamos de esta manera, vamos a encontrar que c vale 1. Y si c vale 1, en esta escritura no va a aparecer una solución constante 1. ¿Verdad? Aparece esta solución. Entonces no es posible que para el mismo problema de valor inicial tenga dos soluciones, y más si se cumplen las condiciones para la existencia única de esa solución al PBI. ¿Dónde está el problema? El problema está precisamente en que estas constantes no son iguales. Sí, esto es una constante, pero efectivamente esta constante es c más 1. ¿Por qué es importante? Porque relaciona con esta otra constante. No son iguales, esta es diferente y es la misma constante aumentada en 1. Cuando vaya a resolver entonces un PBI, ahí es donde voy a notar la diferencia de esas constantes. ¿Sí? Bien. Bueno, voy a borrar todo esto. Vale, vamos a hablar de el último método que aparece acá. El último método que aparece aquí es una sustitución para reducción de variables. Es un método muy, pero muy específico, porque la forma de la ecuación diferencial también tiene que ser muy especial. La forma de la ecuación diferencial debe ser de esta manera. Entonces, una ecuación diferencial de la forma de y de x igual a una función evaluada en algo lineal en dos variables, algo lineal en dos variables, se puede reducir a variables separables haciendo la sustitución u igual a esa ecuación lineal.
Importante que B no valga 0. A puede ser 0, C puede ser 0, pero B no puede ser 0. Entonces, bueno, vamos a ver el tipo de ecuaciones diferenciales que tienen esta forma para que ustedes se den cuenta que tiene una forma bien específica. Acá tenemos un ejemplo. Y el ejemplo precisamente nos muestra una función acá evaluada o compuesta con 2x más y. Y esa será la sustitución. U será igual a 2x más y. Es decir, este polinomio lineal en dos variables será la sustitución. Normalmente cuando vemos alguna ecuación diferencial de este estilo, la ecuación diferencial es muy evidente. Veamos del 23 al 28. Observen. Si ven, acá tengo un polinomio en dos variables, lineal. En la 26 también es bastante evidente la función seno evaluado en ese polinomio, la función tangente en la 25, en la 27 esta raíz cuadrada evaluada en este polinomio, en la 28 la exponencial evaluada en un polinomio lineal en dos variables, igual la 29 y la 30. Bueno, la 29 y es evidente, la 30 parece que no lo fuera tanto. En la 30 sí que hay que hacer alguna acomodación, no es tan inmediata. Igual que en la 24. ¿Cuál es el polinomio en el cual está evaluada cuál función en el problema 24? Quiere un polinomio lineal en dos variables y quiere una función con la cual está compuesta. A ver, por ejemplo, si yo digo, esta del problema 27, digo, la función es precisamente la función 2 más, voy a ponerlo así, raíz de z, ¿vale? ¿Y quién es z? Z será y menos 2x más 3, ¿sí? Identifico un polinomio lineal en dos variables y otra función la cual estoy componiendo. Evidente. Esta es bastante evidente. Pero quiero que me digan qué función y qué polinomio lineal estoy utilizando en la pregunta en el problema 24. La función primero. ¿Qué función estoy utilizando ahí? A ver, les voy a dar una pista. Z es igual a x más y. Quiero una función que dependa de z. Tangente cuadrada de z. ¿Me repite, por favor? Tangente cuadrada de z. No, pero el 25 no, el problema 24. A ver, en el denominador estamos viendo a z, ¿verdad? Y en el numerador estamos viendo a 1 menos z. ¿Ahora sí lo ven? Igual, en el problema 30, veamos en el problema 30, la función que estoy utilizando es ¿quién? Es z sobre z más 2. Pregunta, ¿quién es z? Tres x más 2y. Eso, 3x más 2y. Entonces estas que no son tan evidentes, cuando la miramos un poco más detenidamente, podemos identificar cómo se está haciendo eso. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, la del problema 24. Y este tipo de problemas, como vimos, la sustitución, ¿cómo se hace? Volvemos entonces a la sustitución y importante ver cómo trabajar los diferenciales. La sustitución será igual al polinomio, ¿ok? Es decir, en esta forma general, la sustitución será este polinomio lineal en dos variables. Es decir, u es igual a ax más by más c. ¿Qué necesito calcular entonces?
necesito derivar todo con respecto a x. Entonces, la derivada de u con respecto a x, ¿quién es? Du de x. Esto lo voy a hacer así en general, ¿vale? La derivada de ax con respecto a x es a. La derivada de by con respecto a x es ¿quién? Es b por dy de x. Y la derivada de c con respecto a x es 0 porque es una constante. Entonces así voy a trabajar con la sustitución. En general nosotros tenemos dy de x. Y entonces por lo tanto de acá voy a despejar el dy de x. ¿Bien? ¿Claro lo que vamos a hacer? Entonces ahora vamos a proceder con esto. Problema 24. El problema 24 a ver, acá creo que no pegué el 24. No sé por qué me está pegando el 24. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Ahora vamos a resolver el problema 24. Una solución general para esta ecuación diferencial. De y de x es igual a 1 menos x menos y sobre x más y. Bien. Vamos a hacer la sustitución u igual a x más y. ¿Cierto? Esto lo puedo reescribir como 1 menos x más y sobre x más y. De esta manera vamos a calcular el diferencial, la derivada que nos sirve, esa parte que nos sirve. Entonces, de aquí tenemos derivada con respecto a x. La de u es de u de x. La de x es 1 y la de y es de y de x. Es decir, que de y de x es igual a ¿qué? De y de x es igual a du de x menos 1. Y ahora simplemente reemplazamos. Vamos a sustituir de y de x, entonces es du de x menos 1. Du de x menos 1. Y la parte de la derecha, ¿cómo queda? Queda como 1 menos u sobre u. ¿Correcto? Voy a reescribir la parte de la derecha como 1 sobre u menos 1, ¿cierto? Separando en dos fracciones. De esta manera, sumando 1 a ambos lados, tengo du de x igual a 1 sobre u. Y acá podemos ver que es una ecuación diferencial de variables separables, que de hecho va a ser bastante sencilla de resolver. Tenemos u por du igual a dx, y acá integramos a ambos lados. De esta forma, la integral de u, esto será u cuadrado medios, igual a x más una constante de integración. Más una constante de integración. ¿Qué hacemos finalmente? Nos devolvemos en la sustitución. ¿Quién era u? U era x más y al cuadrado medios igual a x más c. Lo que es usual en este tipo de ecuaciones diferenciales es ofrecer una forma implícita. Es lo usual. Sin embargo, hay casos en los que las formas explícitas se pueden conseguir. Por ejemplo, en este se puede conseguir. Tengo x más y al cuadrado igual a 2x más c.
Entonces, x más y es igual a la raíz cuadrada más o menos la raíz cuadrada de 2x más c. Y acá es donde se empieza a notar por qué la forma implícita es más conveniente, porque acá yo tengo un más o menos, depende de donde se establezca el PDI, la solución será menos x más o menos la raíz de 2x más c. Profe, qué pena, ¿se puede volver un momentico? Es que se me cayó el internet Claro. cuando estaba haciendo la sustitución. La sustitución. Sí, señor. Ahora ahí tenemos todo el ejercicio. Vamos a repasarlo entonces, aprovechando la situación, lo repasamos. Tengo la ecuación diferencial. Voy a escribir esto. Tenemos la ecuación diferencial acá, x más y, que la puedo reescribir así, ¿no? Como 1 menos x más y sobre x más y. La sustitución es u igual a x más y. ¿Y cómo se calcula entonces estas derivadas? Derivo todo con respecto a x. Que si se deriva todo con respecto a x, siempre que la derivada que aparezca en la ecuación diferencial original sea con respecto a x, que acá lo noto con respecto a x, entonces derivo con respecto a x. ¿Bien? Entonces voy a derivar con respecto a x, la derivada de u es de u de x, la derivada de u de x es 1 y la derivada de y es de y de x. Despejo de y de x, que es de u de x menos 1, y acá procedemos a hacer ¿qué? La sustitución. Entonces, de y de x es de u de x menos 1. Acá está. Y reemplazamos x más y por u. Bien. Esta parte de 1 menos u sobre u la reescribo separando en fracciones como 1 sobre u menos u sobre u, que es 1. Sumo 1 a ambos lados y me queda que de u de x es igual a 1 sobre u. Y aquí procedo a separar las variables. Y una vez separo las variables, procedemos a integrar. Después de integrar, nos devolvemos en la sustitución. Escribimos u cuadrado como x más y al cuadrado sobre 2 más, esto igual a x más c. Esta es una forma implícita de la solución. En este tipo de problemas, en este tipo de ecuaciones diferenciales, lo usual es presentar una forma implícita para la solución. Es lo más usual. Porque normalmente cuando se quiere encontrar una forma explícita, aparecen cosas como esta, ¿no? Que no es muy conveniente esta dualidad en signos y tampoco es muy conveniente, de pronto si tenemos una función trigonométrica, calcular una trigonométrica inversa, porque a veces se pierde mucho del dominio de la función. Entonces, bueno, a veces no es realmente conveniente. Bueno. Bueno, muchachos, eso sería entonces todo por hoy.